buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, empecemos por lo absolutamente indispensable. Hoy Caracas cumple 456 años. Bueno, es más o menos inevitable que al lado de la parafernalia de rigor, ¿no? El poder que empieza hoy a decir que Caracas esto, que Caracas lo otro, que qué bonita Caracas, que no sé qué cosa, que la cuna del Libertador, etcétera, etcétera. Entonces, en contraste con esas necedades, bueno, la gente saca a relucir el prontuario de quejas, ¿no? El rosario de quejas y de dolores que implica el vivir en nuestra ciudad capital. Yo quisiera más bien hablar de otra cosa. Yo quisiera hablar en primer lugar de una percepción injusta. Buena parte del país supone que Caracas es una burbuja de bienestar en medio de un país en profunda crisis. Y es cierto. La provincia está sumamente deprimida, terriblemente agredida. Es brutal lo que ocurre cuando uno sale de Caracas hacia Oriente y pasa Guarenas, Guatire. Llegas a Barlovento, pasas el Guapo y parece que estuvieras saliendo del siglo XXI y llegaras al XX y llegaras al siglo XIX finalmente cuando pasas Cumaná. Pero si vas hacia Occidente, por la vía que sea, por la Caracas-Valencia, o sigues hacia Tucaca, o agarras hacia el centro, es horrendo, es horrendo. Y si te aventuras por los lados de Charallave, pasas Cuba, agarras la carretera Valle Morín, al Villa de Cura, sales hacia Guárico, bueno, literalmente está saliendo de Venezuela, ¿no? Porque en esos espacios la soberanía la ejerce el AMPA, el Tren de Aragua, qué sé yo cómo se llama la banda que por ahí está y que cobra peaje, establece vacuna y determina quién pasa y quién no pasa. Entonces, una provincia así de deprimida mira hacia Caracas y dice, wow, allá hay gasolina, allá no se va tanto la luz, allá hay agua de vez en cuando. Eso es Disney World. Eso es el primer mundo. Yo quisiera decirle a quienes así piensan, en primer lugar, ¿no?, que algo de razón tienen, porque ciertamente la provincia es extremadamente agredida, pero que la razón no es que haya sido privilegiada Caracas, no. La razón no es que los desalmados que han hundido al país quieran más a Caracas y quieran menos a la provincia, no. La razón es que hay un plan organizado, sistemático, metódico para acabar con la prosperidad. Porque hay quienes piensan que si todos estamos en la miseria, entonces es mucho más fácil dominarnos, es mucho más fácil controlarnos, es mucho más fácil tenernos dominados por el estómago, independientemente de que el corazón y la cabeza estén planteando otras cosas. Por eso hicieron algo terrible. Hicieron un truco. Sacaron del concepto de ingresos ordinarios, al estructurar el presupuesto nacional, los ingresos petroleros. Usted sabe una cosa, eso es una salvajada, porque este país es un país monoproductor.
Nuestra economía es esencialmente petrolera. Entonces, si tú dices que los ingresos ordinarios no incluyen al petróleo, ¿de qué estamos hablando? Pero pasa lo siguiente. El dinero que va a los estados, el dinero que va a los municipios, ¿no? Se calcula, el situado constitucional, que se llama formalmente, se calcula sobre la base de los ingresos ordinarios. Si tú le quitas los ingresos ordinarios el ingreso petrolero, entonces, ¿qué demonios es lo que está repartiendo a los estados? ¿Qué demonios es lo que está repartiendo a la provincia? ¡Nada! La estructura republicana prevista en la Constitución, es decir, los estados y los municipios, hoy se están disputando un pote que está entre el 7 y el 9% de los ingresos nacionales. En cambio, el Poder Central maneja un pote que tiene entre el 91 y el 93% de esos ingresos. ¿Qué tal? Por supuesto que la provincia entonces tiene que estar destruida. Por supuesto que la provincia entonces tiene que estar en la miseria. Y es por eso que es de la provincia de donde sale tanta gente que va a cruzar el Darién y tanta gente que va a enfrentarse con los ejércitos particulares que tienen los carteles de la droga en el norte de México para ver cómo hacen para llegar a Ciudad Juárez y poder dar el paso que les permita entonces acceder a esa ciudad que se llama precisamente El Paso, en Texas. ¿Entiendes? Con razón salen precisamente de la provincia. Pero, insisto, eso ocurre no porque estos sujetos quieran a Caracas, porque si tú llegas a Caracas, entonces te das cuenta de que también dentro de Caracas hay una situación de extrema injusticia. De extrema injusticia. Una gran diferencia entre las burbujas de prosperidad, por cierto, cada vez más precarias, cada vez más poquitas, ¿no? Y aquellos espacios donde vive, mira, antes era el 54%, ahora es más del 80% de la población caraqueña. Ya la pobreza no vive en los barrios. Vayan ustedes a visitar urbanizaciones como Vistalegre. Vayan ustedes a visitar urbanizaciones como Santa Inés. Vayan ustedes a visitar urbanizaciones como Prado del Este. Vayan. Y se va a encontrar con unas quintas grandotas deshabitadas, con los garajes convertidos en talleres mecánicos, con lamparones en las paredes porque han vendido hasta los cuadros. Se va a encontrar con eso. ¿Ves? Porque, repito, la pobreza en Caracas ya no está únicamente en los barrios. Ya saltó el muro de Berlín que separaba a los barrios de las urbanizaciones. Y ahora en las urbanizaciones también hay pobreza, y a veces pobreza atroz. ¿Me entiendes? Y eso ocurre aquí en Caracas. Ocurre aquí en nuestra ciudad capital, donde hay una demanda concentrada de servicios públicos y la atención en esos servicios públicos está cada vez más deteriorada. Yo pertenezco a una generación que alguna vez sintió orgullo cuando se montaba en el metro. Es que yo veía en la televisión las películas, ¿no? Series antiguas, esas que dice Ángel Villalobos que existían, Starkey Hodge, ¿no? Ya le pierna, se le cayó la cédula, le dio vuelta. Entonces a veces en esas series salían tomas del metro de Nueva York y uno veía aquella cosa pintarrajeada, horrible, llena de delincuentes, basura, tal, y uno decía, oye, esos gringos sí son subdesarrollados, ¿vale? En comparación con nuestro metro de Caracas, qué hermosura. Y resulta que, bueno, hoy ir al metro de Caracas no es ni siquiera ir a una nostalgia, es presenciar con dolor la destrucción de un símbolo que fue de la Caracas posible, de la Caracas necesaria. A Caracas le han pasado muchas cosas. Ahora, afortunadamente, aquí queda una población y queda una esperanza. Yo no me voy a sumar hoy al rosario de quejas. Yo creo que además hay gente que lo puede hacer con mucha más autenticidad que yo. De hecho, tenemos en el programa de hoy varios sonidos que nos envió la gente de la red del radar de los barrios, saludando el 456 aniversario de Caracas desde sus realidades, y los vamos a escuchar. Ahora, yo quiero simplemente utilizar
este primer segmento del programa para decirles: Caracas es un privilegio. No la Caracas aquella de la nostalgia, no la Caracas de Billo, ¿no? Escuchen a Billo, escúchenlo por razones históricas, ¿no? Cuando Billo dice, las muchachas ya no van a la planicie y a los chorros casi nadie va, ¿no? Es que en la planicie, donde hoy lo que queda es un túnel abajo y un barrio arriba, bueno, eso era un parque, ¿eh? Por eso digo, escuchen a Billo, pero por razones históricas, para conocer el pasado de Caracas. Pero esta Caracas de hoy tiene muchísimas cosas hermosas, muchísimas cosas valiosísimas. Ahí están los panas de zona de descarga en Petare, reivindicando los símbolos y los códigos de lo que es el Petare, que es gente, el Petare que es ser humano, el Petare que es cultura. Ahí están los amigos de 100% San Agustín, haciendo, bueno, alarde de lo que significa nacer y vivir en una parroquia que da los mejores músicos de América Latina. Cada vez que viene una superestrella a Venezuela a tocar, pasa primero por San Agustín buscando el bococero, la persona que toque la tumbadora, el timbalero de lujo que necesitan para reforzar tal o cual sección de su orquesta. Eso es San Agustín. Ahí están los amigos de Cho Carvajal y Caracas a pie, montando prácticamente paseos, recorridos. ¿Qué National Geographic? ¿Qué Discovery Channel? Caracas a pie te lleva al Calvario y tú descubres allí en el Calvario la inmensa riqueza de una Caracas que, aunque la tenemos al lado, es desconocida por todos. Y así puedo seguirles hablando de partes y partes y partes hermosísimas de una Caracas que claro que vale la pena defender. Ahora, tenemos que organizarnos para defenderla, porque también tenemos un problema. Caracas es la sede de unos medios que por estar en Caracas creen que son nacionales y en realidad son apenas caraqueños. Y así como pasa con los medios, pasa también con los políticos. Aquí hay sujetos que llegan a diputados o los hacen funcionarios, etcétera, etcétera. Y entonces son políticos, están en Caracas y entonces se creen que son dirigentes nacionales. Y actúan y hablan, dragonean como que si fueran dirigentes nacionales. Pero es que no llegan ni siquiera a ser dirigentes de la ciudad. Entonces no tenemos quien defienda Caracas. Hay gente que saca unos boticos como candidato a la alcaldía y después pasado mañana es candidato a cualquier otra cosa. No tenemos quien defienda la ciudad. Entonces es importante, repito, Caracas vale la pena defenderla, pero tenemos que organizarnos para hacerlo. Vamos a escuchar entonces, con motivo del aniversario de Caracas, del 456 aniversario de Caracas, la voz de Carlos Contreras. Carlos Contreras nos va a hablar desde un espacio más caraqueño imposible, desde la parroquia La Pastora. Escuchemos a Carlos Contreras. Y Caracas, a sus 456 años de fundación, hoy desde aquí, desde la parroquia La Pastora, ya hay un mes y una semana sin gas. No hay respuesta por ninguno de los CLA que hacen vida aquí en la parroquia La Pastora. Ya vamos para 15 días sin agua por la ruptura del tubo que suministra agua a través del sistema TUI 2. Los bajones de luz son constantemente referente más en el sector del Polvorín, Puerto Caracas y hasta Lídice, Manicomio, La Bachiche, Curazaíto, Los Mangos, La Moscú. Los servicios aquí en la parroquia La Pastora han sido los más deficientes. Lamentablemente vivimos en penuria porque estamos sin gas, sin luz, sin un suministro de servicio que sea un suministro de calidad. Todos los suministros están colapsados, todos los suministros cada día empeoran más la situación. Y yo como monitor he denunciado miles de veces, algunas veces caigo en decepción, pero hay que seguir promoviendo, hay que seguir denunciando, hay que seguir trabajando
y hay que alzar la voz en contra de los servicios públicos aquí en la parroquia La Pastora. Han sido los servicios más golpeados dentro de la parroquia La Pastora, como es el gas, el internet, la luz, el agua, el aseo. El transporte, bueno, se salva porque el transporte ha prestado un buen servicio en Lice, en Manicomio y La Pastora, pero los demás servicios están colapsados, no sirven, cada día colapsan más. Cuando son las 8:15 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y es indispensable también tocar un tema que, aunque es de naturaleza internacional, aunque es del ámbito de la información internacional, nos toca y nos toca de cerca, porque en Venezuela existe una muy amplia colonia española. No se trata solamente de los directamente españoles que llegaron a nuestro país, se trata también de los hijos y los nietos de las personas que llegaron a nuestro país quizás por allá por los años 50, por los años 60 del siglo pasado, y que han construido familia, han construido país, han construido patria, han construido Venezuela. Bueno, hubo unas elecciones el pasado domingo, unas elecciones peculiares que yo creo que es importante conversar, porque en primer lugar el sistema electoral y el esquema del Estado español es muy distinto al nuestro. Nuestro sistema político es presidencialista y nuestra estructura organizativa es una república. España es un reino, ¿no? Y no tiene un sistema presidencialista, sino un sistema parlamentario en el marco de una monarquía. ¿Me explico? Entonces las cosas son radicalmente distintas. Allá la competencia no era entre el partido A y el partido B, es decir, entre el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y el Partido Popular, o entre sus candidatos, ¿no? Mejor dicho, entre sus líderes. No era entre sus líderes, no era entre el señor Sánchez y el señor Feijóo. Era por quién obtenía más parlamentarios, más curules, más escaños, como dicen allá en España, más escaños, y quien obtenga más escaños, entonces quien llegue a la cifra mágica de 176 escaños es quien tiene derecho a formar gobierno. Resulta que ciertamente ganó el Partido Popular, sacó más escaños que el Partido Socialista Obrero Español, pero no llegó a la cifra mágica, sacó 130 y tantos escaños, mientras que el Partido Socialista sacó 120 y tantos. De todas maneras, el Partido Popular tenía un aliado de extrema derecha llamado Vox, pero incluso sumando los escaños que sacó Vox, no llega el Partido Popular a la cifra mágica de 176 escaños. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que habiendo perdido las elecciones el Partido Socialista Obrero Español, sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español puede hacer alianzas con una gran cantidad de grupos de otra naturaleza, grupos de
extrema izquierda, ¿no? Como la formación Sumar, o grupos independentistas como la Junts catalana, o grupos abiertamente que están contra el sistema político español, que es una monarquía, como ya les he dicho, y hay el grupo que es el Partido Republicano, el Grupo Republicano. Esos son aliados posibles del señor Pedro Sánchez. De esa manera, el señor Sánchez, dentro de las coordenadas peculiares del sistema político español, podría perfectamente repetir como jefe de gobierno, aún habiendo sacado menos votos que el Partido Popular, menos votos que el señor Feijóo. Ahora, bueno, ya esto todos ustedes lo saben, porque todos ustedes están al tanto de lo que informan las redes, los medios, etcétera, ¿no? Así que no tiene sentido llover sobre mojado a propósito de eso. Me interesa mucho más ver algunos aspectos cualitativos donde sí podemos obtener los venezolanos algún tipo de información útil para nosotros, para nuestro proceso, para nuestra realidad. Bueno, lo primero es esa enseñanza clave. Nosotros estamos acostumbrados a tratar de procesar toda situación que ocurre en el mundo desde nuestro particular trauma venezolano, ¿no? Entonces, cuando ocurre algo afuera, decimos, bueno, ¿ese está a favor o en contra de Maduro? Está a favor, entonces nosotros estamos en contra. Que está en contra, entonces nosotros estamos a favor. Y con ese tipo de pensamiento maniqueo, bueno, nos perdemos de buena parte de lo que son las realidades de lo que está ocurriendo fuera. Entonces, lo primero es entender, cada proceso es cada proceso tiene sus peculiaridades. Y no se vale aquel cuento de estar haciendo traslaciones mecánicas para asimilar todo lo que ocurre en el mundo a nuestra realidad parroquial. Eso es lo primero. Y nos lo pone de bulto esa realidad, pues nuestro sistema político es completamente distinto, nuestro diseño de Estado es completamente diferente y hay que orientarse, hay que informarse mejor antes de emitir opinión sobre realidades que, repito, son muy distintas. Pero hay dos cosas más que yo creo que nosotros podemos perfectamente anotar. Una, es muy importante ver cómo en el caso de este resultado electoral español, los extremos salieron derrotados. La extrema derecha perdió una buena cantidad de escaños en relación a su último resultado. Y el resultado electoral de la extrema izquierda también es sensiblemente inferior a lo que obtuvo Podemos en sus mejores tiempos. Yo creo que esto es importante, porque expresa, revela, señala un proceso de madurez en ese electorado, ¿no? Es decir, no se van detrás de quien grite más duro, no se van detrás de quien hable más golpeado, no se van detrás de quien haga la oferta más radical, pero insostenible. ¿Ok? Eso es un dato importante y nosotros debiéramos contrastarlo con nuestra realidad. ¿Qué ha ocurrido acá en Venezuela con quienes nos han hecho ofertas supuestamente radicales? Y empecemos con el gobierno. ¿Ustedes no se acuerdan cuando el señor Chávez, que Dios lo tenga donde corresponda, dijo que iba a acabar con la corrupción? Dios mío bendito, ¿qué ha pasado en estos 24 años? ¿Qué ha ocurrido en estos 24 años? Compárame las peores cosas de la corrupción en la mal llamada Cuarta República con cualquier cosita que ocurra hoy. Bueno, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Cuando enjuiciaron a Carlos Andrés Pérez, cuando detuvieron a Carlos Andrés Pérez, cuando procesaron y destituyeron a Carlos Andrés Pérez, eso fue por una cantidad de dinero, en primer lugar,
que el tipo no se robó. Eso fue utilizado para enviar a un grupo de policías venezolanos para que fueran los escoltas de la entonces jefe de gobierno de Nicaragua, país que acaba de salir una guerra horrenda contra el dictador Anastasio Somoza, para que fueran los escoltas de Violeta Chamorro. Y la cantidad de dinero, mira, era tan ridículamente pequeña que no alcanzaría hoy para comprar ni una sola de esas camionetotas blindadas que suele lucir el más ilustre Pelagatos, cualquier director general de cualquier ministerio de porquería. Se gasta una camionetota blindada, más la que va adelante, más la que va atrás, más los motorizados. ¿Tú me entiendes? Bueno, a Carlos Andrés Pérez lo enjuiciaron por eso, por una suma que no llega al costo de una de esas camionetotas. En cambio, hoy pasan las cosas que pasan. Nada más que la tonterita, pues, de lo que acaba de ocurrir con el tema de PDVSA y Tarek El Alzheimer, bajo la gestión de Tarek El Alzheimer, para no hablar de lo que ocurrió hace unos añitos en PDVSA bajo la gestión de Rafael Ramírez. Tú juntas todo eso, mira, y se han robado en apenas 2 eventos más de lo que se han robado todos los ladrones, desde el gobierno del cacique Guaycaipuro hasta el gobierno de Caldera II. ¿Qué tal? Que es impresionante. Y fíjate tú, aquella consigna radical, ¿no? De que iban a acabar con la corrupción. Te hablo de otra consigna radical. ¿Ustedes se acuerdan cuando aquel caballero hablaba de que no iba a haber niños de la calle? Vamos a terminar con el tema de los niños de la calle. Es más, no se les puede llamar niños de la calle. Ahora son niños de la patria. Y vamos a acabar con el drama de los damnificados. Es más, no se le puede decir damnificados. Ahora son dignificados. ¿Ustedes recuerdan eso? Yo sé que hay una generación que ni siquiera, que no lo puede recordar porque, bueno, tenían 4 años de nacido, 5 años de nacido cuando ocurrió esa ridiculez. Pero hay gente que sí lo recuerda. O hay gente que se le olvida a propósito. Se le olvida a propósito porque hoy, en pleno año 2023, después de 24 años de supuesta revolución, tú no te puedes parar tranquilo en ningún semáforo de Caracas o del país sin que te caiga una nube, ¿no?, de niños de la patria. Unos a tratar de venderte cosas, otros a tratar de limpiarte el parabrisas, otros a tratar de, bueno, quién sabe qué causa. Y eso es lo que pasa con las consignas de los radicales. Pero del otro lado también ocurre, del lado de la oposición. ¿Cuántas veces no nos dieron a nosotros, no vale, vamos a darle, vamos a salir de esto y vamos a ponerle precio a la cabeza de fulano? ¿Y qué, Maduro? Yo no tengo nada que hablar con Maduro. Es lo que puede escoger el color de la braga que le vamos a poner cuando lo mandemos para Guantánamo. Sí, la gente, los habladores de paja hablan fuerte, golpeado. Lo que pasa es que solamente hacen eso, hablan, ¿no? Y el tiempo pasa, y la crisis avanza, y la miseria avanza, y la crisis se encapsula. Entonces, repito, las elecciones españolas, si nos dejan una lección que pudiera sernos de utilidad, es cómo un pueblo maduro derrota a los extremismos, a unos y a otros. Cómo el pueblo español vota por el centro, por la centroizquierda, que es el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y por la centroderecha, que es el Partido Popular. Votan por el centro. Son lecciones que nosotros tenemos que aprender de sociedades que en efecto quieran avanzar y no simplemente quedarse pegadas en la demagogia de unos cuantos. Quiero, antes de terminar el segmento, o este segundo segmento del programa, invitarlos a que escuchen a otro mensaje con motivo del 456 aniversario de nuestra ciudad capital. Escuchemos, en medio del palo de agua que cayó hoy en Caracas, a Beatriz Colmenares, a Yelixa Barrios, de la parroquia Macarao, al lado del río Macarao, bajo el palo de agua. Escuchemos. Hoy 25 de julio, en el aniversario 456 de la ciudad de Caracas, me encuentro exactamente en el río Macarao,
el cual se encuentra totalmente sedimentado y lleno de maleza, para lo cual se requiere de su dragado, maquinarias y tractores para extraer dicha sedimentación, ya que en momentos de lluvia, como justamente la que cae hoy acá en Macarao, los vecinos se sienten preocupados por la crecida del mencionado río. Macarao no tiene hoy nada que celebrar en este aniversario de la ciudad de Caracas. Para el radar de los barrios, reportó Yelixa Barrio de la parroquia Macarao. Cuando son las 8:30 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos también a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Todos los días, de 1 a 2 de la tarde, 2 de 1. con su cantante favorito. Miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Quisiera decir tu nombre. 2 éxitos y un artista. Por el gigante Rumbo. Siempre contigo, gigante. Muy buenas noches, el señor Juan Carlos Vidal. ¿Cómo está usted? Aquí en Radio Rumbo, el programa de Chubo Corriado. Ok, lo pongo en línea. Ok. Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Giorget. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta a las 24 horas. Posada Mansión Giorget, en el Istmo Carite de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión Giorget. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Proparte de Ariel 2, frente a Factory. Se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. ¡Corre la voz! Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Respirar, vive saludable. Se escucha, Se siente llega a todas partes. con una programación completa y de calidad. Es Radio Rumbo 670 AM. Gigante. Son las 8:33. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumbo. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión.
Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir con ustedes un titular de hoy de los colegas de Efecto Cocuyo. Dice así: se fugan 7 peligrosos delincuentes de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta. Durante la madrugada de este domingo 23 de julio, 7 privados de libertad considerados de alta peligrosidad se fugaron del centro de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en la zona 7 de Boleíta, Estado Miranda. Según información oficial, los organismos de seguridad realizan desde ese momento un fuerte despliegue mixto de comisiones policiales para dar con el paradero de los sujetos, los cuales lograron escapar luego de haber sometido a uno de los funcionarios que despojaron de su arma de fuego reglamentaria. Al momento de salir del centro de reclusión, los esperaba un vehículo marca Ford modelo Fiesta color azul. Las autoridades iniciaron las averiguaciones correspondientes para determinar si hubo complicidad por parte de otros funcionarios. Los evadidos fueron identificados como Giancarlos Dávila, detenido por robo; Roger Castillo Torrealba, detenido por el delito de homicidio; Jorge Luis Pérez Cordero, detenido por el delito de terrorismo; Áñez Junior Araque, detenido por el delito de robo; Darwin Isaías Chávez Mora, detenido por el delito de terrorismo; Gregorio Wilfredo Viera Lara, detenido por el delito de homicidio; y John Alexander Gallego Rodríguez, alias La Fresa, detenido por el delito de homicidio. Bueno, ya esto es bastante grave, pero mucho más grave es si se considera que activistas ciudadanos tienen casi una década exigiendo el cierre de este centro de detención preventiva por estar ubicado en una zona residencial, en las cercanías de colegios y otros servicios que generan situaciones de esta gravedad cuando ocurren percances. Tenemos en línea a Juan Carlos Vidal. Juan Carlos Vidal fue concejal del municipio de Sucre, es activista ciudadano, es un luchador democrático y tiene bastante información al respecto. Juan Carlos, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada desde Alicante Rumbo. Muy buenas noches. Danos luces, ¿qué implicaciones tiene esto y cuál es el historial de demanda ciudadana frente a esta situación? Te escuchamos. Muy buenas noches, estimado Chugo. Muchísimas gracias por la oportunidad de que Tribuna Ciudadana La Fuerza es la Unión. Permíteme solo un paréntesis antes de hablar del tema de la zona 7, referirme a la denuncia que hizo la dirigente Yelixa Barrios en el bloque anterior sobre la falta de dragado en la quebrada Macarao, al otro lado de la ciudad, al suroeste, ¿no? Correcto. Lo que denuncia Yelixa en la quebrada Macarao pasa también en el municipio Sucre con el río Guayli, ¿no? Es frecuente, es religiosamente recurrente que 2-3 veces al año se desborde el río, justamente también por la situación del dragado. Hoy hemos tenido en la ciudad capital unas lluvias extraordinarias, una cantidad de agua que se ha precipitado durante toda la tarde, desde las 3 hasta hace escasos minutos, y la verdad, Hugo, permíteme comentarte que salir a la calle en la ciudad de Caracas bajo lluvia es una película de terror, ¿no? Yo recuerdo una frase siendo adolescente de un político venezolano que ya no está en este plano, Teodoro Pekov, que decía: gobernar es algo serio, ¿no? De manera que quiero hacer un llamado siempre respetuoso, siempre institucional, pero muy enérgico a las autoridades. No solo me refiero a las autoridades nacionales, ¿no?, sino a las autoridades en sus 3 niveles, nacional, regional y municipal, de que creo que llegó el momento de menos selfies, menos TikTok y enseriarse más en los problemas cotidianos. Las autopistas sin luz, la Río de Janeiro sin luz, el Guaire cerca de desbordarse, la situación de los drenajes sin atender, y eso digamos, es transversal a todos los municipios de la Gran Caracas. Probablemente en la provincia sea aún peor, pero en el caso de la Gran Caracas, que es donde vivimos, justamente hoy, en el cumpleaños de Caracas, en el 456 aniversario, creo que vale la pena el llamado, ¿no? Bueno, con respecto a lo que me preguntas de la zona 7, primero agradecerte que te hayas hecho eco de nuestra denuncia, porque en efecto esto lo estamos alertando desde el año 2014, ¿no? Hace casi una década, como bien dice. Nosotros, cuando llegamos al Consejo Municipal en diciembre del 2013, hicimos un inventario de los bienes muebles que tenía el municipio y nos conseguimos con la sorpresa
de que el edificio conocido como la Zona 7, que en su momento fue la Comisaría General Francisco de Miranda de la Policía Metropolitana, ese edificio pertenece, el titular de este inmueble es el Consejo Municipal del municipio Sucre, o como se le llamaba antes, el Consejo Municipal del antiguo Distrito Sucre. Fue construido en el año de 1984 para que funcionara allí el poder municipal, tanto el poder legislativo, es decir, la Cámara Municipal, como el poder ejecutivo, que en ese momento no existía la figura del alcalde, pero era quien hacía las veces, que era el presidente del consejo, ¿no? Por ejemplo, cuando se construye el metro de Caracas, y se inaugura la estación del metro de Petare, la antigua comisaría de la Policía Metropolitana, que estaba hoy en lo que se le conoce como el playón de la estación del metro de Petare, debió ser mudada por la obra de construcción del metro. Y de manera provisional, como pasa todo en el país, pues de manera provisional se le extendió ese inmueble a la Policía Metropolitana. Lo provisional se hizo permanente, pasaron las décadas, eliminaron, recuerden, suprimieron la Policía Metropolitana, crearon en su lugar la PNB, la Policía Nacional Bolivariana, y eso dejó de ser la Comisaría Francisco de Miranda de la Metropolitana para ser el centro de operaciones número 7 de la Policía Nacional Bolivariana. Por ejemplo, hasta ahí digamos que todo dentro de lo normal. ¿Dónde empieza la anormalidad? Y es lo que nosotros hemos venido siempre muy respetuosamente denunciando. Lo que era un sitio de reclusión provisional de horas para con un aforo de 37 detenidos en tránsito para pasar de allí a tribunales, en este caso a juicio, a la audiencia preliminar y después pasar a un centro de reclusión permanente, lo que era un espacio para 37 detenidos, se ha convertido a partir del año 2013-2014 en un lugar de hacinamiento donde hay más de 1.000 seres humanos allí recluidos, privados de libertad, ¿no? Eso desde luego en principio atenta contra los derechos humanos de estas personas que están allí, que ni tú ni yo ni los escuchas sabemos al final si son culpables o son inocentes, pero están allí privados de libertad con todas las consecuencias que eso trae, tuberculosis, cuando el COVID cuando la pandemia aquello fue terrible, todo este tipo de enfermedades contagiosas, ¿no? Pero además atenta contra el entorno, porque esta zona 7, esta llamada zona 7, está enclavada, como bien lo dicen, en lo que se conoce en derecho municipal como una zona mixta residencial educativa. Hacia el lado, digamos, oeste, colindante con la zona 7, hacia el lado oeste está una serie de conjuntos residenciales que nosotros conocemos como la Urbanización Colinas Quinta Altamira, que son un grupo de edificios allí con casi 1.200 familias. Pero colindante hacia el este, que está nada más y nada menos que el Colegio San Agustín del Marqués, un colegio con una matrícula de más de 3.000 estudiantes. Pues bien, hemos tenido la suerte, quienes somos personas de fe, agradecemos a Dios que ha sido generoso, que estas situaciones irregulares de fuga y de motines que se han presentado allí, afortunadamente siempre han ocurrido, en época de vacaciones escolares. Bien, lo mencionas en la reseña que hiciste. El fin de semana se fugaron 7 privados de libertad, de acuerdo a los medios de comunicación. Pero hoy, martes 25 de julio, se produjo una situación irregular que yo reproduzco, de acuerdo a lo que dijeron los periodistas de sucesos, como un motín, ¿verdad? Donde se amotinaron, se alzaron varios cientos de privados de libertad con los riesgos que eso supone. Cuando me tocó ser representante del inicio, cuando me tocó ser concejal en el municipio Sucre, permanentemente hicimos las diligencias para que cerraran, para que clausuraran este centro de reclusión y sacaran a esas personas de allí. Fuimos al Ministerio del Interior y Justicia, en Paz, fuimos al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, fuimos al despacho del alcalde José Vicente Rangel Ábalos, que es el alcalde, digamos, actual, el alcalde afecto al Poder Nacional.
fuimos a la Fiscalía del Ministerio Público, entregamos una comunicación, fuimos a la Defensoría del Pueblo, y a pesar de todos esos trámites, que por cierto no los hicimos solos, los hicimos acompañados de gente, de vecinos del municipio, de comunidades organizadas, a pesar de ese esfuerzo, hoy en día la zona 7 sigue funcionando allí, y no como zona policial, no tenemos problemas que eso sea una zona policial. Lo grave es que es un centro de reclusión con más de 1.000 privados de libertad allí adentro, en espacios que fueron originalmente concebidos como un edificio de oficinas administrativas. Entonces, bueno, creo que cualquiera que nos esté escuchando puede imaginarse la gravedad de la bomba de tiempo que supone la existencia de ese lugar allí. Juan Carlos, creo que le has dado a nuestra audiencia un panorama bastante completo de esta crisis tremenda. Cuando nos dices el aforo inicial de esa instalación era para 34 detenidos que iban a estar allí muy poco tiempo, y después nos dices que allí hay 1.000 detenidos que quién sabe cuánto tiempo estarán en las cercanías de un colegio con 3.000 estudiantes, al lado de una organización con 1.200 familias. Creo que está retratado de manera muy eficiente el drama que justifica esta solicitud desde hace casi una década de sacar de ese ámbito ese centro de detención. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches. Gracias a ti, Chu. Un fuerte abrazo y muchas gracias por el apoyo. Juan Carlos Vidal, dirigente vecinal, activista social, ex concejal del municipio Sucre, y una voz que, como escucharon ustedes, con muchísimo respeto, con muchísima sobriedad, pero con total firmeza, sigue reclamando por las condiciones de vida de los venezolanos en esta situación. Él hablaba de cómo el río, lo que decía nuestra amiga del Radar de los Barrios sobre lo que está pasando en el río Macarao, se reproduce en el municipio Sucre, en el Guaire. Es verdad, él se refería concretamente al sector La Línea, en prácticamente la desembocadura del río Guaire por el lado de Petare Sur, ya en rumbo, después del sector La Línea viene la altura de Pablo VI y después sigue hacia el Tuy, hacia el río Tuy. Caramba, es obligatorio que haga la referencia. El señor Mauro Moros este domingo anunció un audaz proceso de saneamiento del lago de Maracaibo. Chicos, no han terminado de sanear el río Guaire, papá. Pero es que la señora esta no estaba hace unos añitos diciendo que lleva a nadar en el río Guaire. Invitó a Chávez a nadar en el Guaire. Y Chávez a su vez invitó a Daniel Ortega. ¿Recuerdan? Bueno, el Guaire está igualito y ahorita está crecido. ¿Qué te puedo decir? Y pero este señor está diciendo que va a sanear el lago de Maracaibo. En cualquier momento se le ocurre sanear el océano Atlántico y no ha terminado de sanear el Guaire. ¿Qué te puedo decir? Antes de concluir esta sección del programa, quisiera invitarles a escuchar el saludo que desde el sector La Morán hace la activista ciudadana Beatriz Colmenares con motivo del 456 aniversario de nuestra ciudad de Caracas. Escuchemos. Hoy en el cumpleaños de Caracas, reportando desde el barrio La Morán, sector La Cañonera, parte alta de la parroquia El Paraíso, para el Radar de los Barrios. Haciendo la denuncia, les habla Beatriz Colmenares, pertenezco a la comunidad de La Morán. Estamos por acá denunciando el peligro que acecha a esta populosa comunidad, donde hay casas en peligro de deslizamiento. El terreno ya está por ceder. Con las lluvias, bueno, Dios permita que no suceda nada. Ya esta gente hicieron las denuncias hace más de 2 años en la alcaldía, ya vinieron los bomberos, vino Defensa Civil, ahí los informes, y se llevó todo esto a la alcaldía, donde se dijo pues que ya las casas estaban para ser deshabitadas. Las aguas negras corren por las escaleras y los callejones
todos estos que dan acceso al barrio. Bueno, se les agradece al Radar de los Barrios que nos ayuden a hacer y elevar esta denuncia para ver si somos escuchados. Puede en cualquier momento ocurrir una desgracia. Hay más de 200 familias afectadas en este sector de La Morán. Gracias. Era la voz de Beatriz Colmenares desde La Morán, en el sector La Cañonera. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos para nuestra recta final, acá, en La Fuerza es la Unión. Publicidad y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com, un mundo de información y una fuente confiable de noticias. De la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Pernalete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero, para cerrar nuestro programa de hoy, compartir con ustedes parte de una nota que publican nuestros colegas de Crónica 1. El titular dice así: las estructuras políticas VC dominan áreas sensibles de la vida comunitaria. Las VC, ojalá que ustedes no sepan qué es eso, ¿no? Pero si no lo saben, les digo, es una cosa que ellos llaman Unidades Bolívar Chávez. Voy al texto. Nelson Flores es un bombero jubilado que vive en el sector Los Cocos del estado de Aragua, en una de 3 casas seguidas que se inundan cada vez que llueve. Para buscar soluciones decidió apuntarse al censo del programa gubernamental Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, de rehabilitación de viviendas. Sus datos no fueron recogidos por funcionarios públicos, sino por un grupo de personas que conforman en su comunidad la Unidad de Batalla Bolívar Chávez, mejor conocida por sus siglas VC, que es la agrupación de base del Partido Socialista Unido de Venezuela. Flores perdió las esperanzas de ver la ayuda para su hogar y también duda de contar de nuevo con la bolsa de alimentos subsidiada por el Estado a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP del Ministerio de Alimentación. Dice Flores que las personas de la VC se molestan mucho cuando las denuncian. Creemos que ya nos sacaron del censo para Barrio Nuevo y que nos sacaron también del CLAP. Estamos en una lista negra, dijo al recordar las críticas que él ha expuesto, tanto en redes sociales como en murales de la zona, sobre vicios en la intermediación que hace la VC entre los ciudadanos y el auxilio oficial. He denunciado con diputados y otros periodistas, pero hasta ahora nada, lamentó. Él no es el único en reclamar. Otras 246 personas denunciaron en 2022 irregularidades con los CLAP y las VC a través del Servicio de Asistencia Legal Anticorrupción de la ONG Transparencia Venezuela. Pero son muy pocos los que, como Flores, sostienen la denuncia como para llevarla a instancias superiores, según María Alejandra Pérez, coordinadora del servicio. En muchos casos, prefieren reservar su identidad por miedo a que la VC de su localidad los excluya de los espacios propicios para resolver los problemas del día a día. El temor parte de que la VC influya en la cotidianidad local a lo largo del territorio venezolano. Una base de datos construida por Crónica 1 a partir del monitoreo de cuentas de Twitter de entes del Estado constata que las VC intervienen en la gestión estatal de asuntos comunitarios en los 23 estados de Venezuela y el Distrito Capital. Específicamente, estas agrupaciones partidistas son incluidas en la administración pública de la alimentación, las aguas, las infraestructuras, la educación, la electricidad, el gas doméstico, la gestión ambiental, la atención a personas con discapacidad y la recreación. Aunque el artículo 14 de la Ley contra la Corrupción prohíbe que funcionarios públicos estén al servicio de una parcialidad política, son diversas las instituciones públicas que favorecen el liderazgo de la VC en la gestión local. Alcaldías, gobernaciones, consejos municipales, empresas públicas de gas doméstico, empresas hidrológicas regionales, así como también el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de la Juventud y el Deporte, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Salud, el de Vivienda y Hábitat, el de la Mujer, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y la Defensoría del Pueblo. Tú puedes hacer vida partidista en la asamblea a través de la vida parlamentaria, pero lo que no puedes es colocar las estructuras partidistas en la gestión de gobierno, porque eso es discriminatorio y es un elemento de corrupción. Una cosa es el partido, la vida partidista, los planteamientos partidistas, y otra cosa es el ejercicio de la gestión pública desde el Estado, aclaró el politólogo Piero Trepichone.
¿Por qué quiero hablarles de esto? Bueno, yo quiero confesarles la preocupación que tengo, la inquietud que tengo como ciudadano, como demócrata de base, como militante de base de la unidad venezolana. A mí me angustia ver a la dirigencia política actuando, hablando, como que si estuviéramos en una democracia normal. Como que si estuviéramos en democracia, simplemente, ¿no? Entonces, si tienen una duda o una diferencia entre ellos, convocan a unas primarias y hacen un evento y entonces hacen debates y tú escuchas sus declaraciones y uno dice, ya va, mano, ya va. Resulta que nosotros estamos en presencia de un gobierno y un Estado que está no promoviendo, sino ejerciendo ya la lógica del partido único. Sí, del partido único. Como en Rusia, como en China, como en Cuba, como en Corea del Norte. El partido único. ¿Por qué digo esto? Bueno, vale, porque cuando unos tipos agarran los servicios públicos fundamentales, ¿no? Y los colocan en manos de las células del partido. Porque ¿qué son las VC? Las VC no son un sindicato, no son una organización social, no son una organización comunitaria. No, vale. Son las unidades de base del PSUV, del partido de gobierno. Así como el Partido Comunista tiene células, así como Acción Democrática tiene comités de base, el PSUV tiene VC. Entonces resulta que la gestión de gobierno, ¿no?, está en manos de las fulanas VC. Bueno, y eso no es lo único que hay. Cuando tú tienes unas fuerzas armadas, ¿no?, que dicen, cuyos máximos exponentes dicen que la Fuerza Armada es chavista y socialista, aunque ellos saben que el artículo 328 constitucional prohíbe ese tipo de expresiones. Es decir, prohíbe colocar la Fuerza Armada al servicio de una determinada parcialidad política o al servicio de una personalidad viva o muerta. Entonces tú dices, bueno, aquí está un segundo elemento de la lógica del partido único. Cuando tú ves, ¿no?, también que se hace todo un operativo para que instancias del poder público que tendrían que estar o en manos independientes o en manos de la oposición. Muchos de ustedes no lo saben, pero cuando vivíamos en la etapa democrática, independientemente de que el partido de gobierno tuviera todos los votos necesarios para designar contralor a quien le diera la gana, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional estaba siempre en manos de o presidida por el principal partido de oposición, porque se suponía que si el gobierno es del partido A, entonces el contralor tiene que ser del partido B, porque nadie se controla a sí mismo. Bueno, vale, aquí no es así. Aquí el presidente de PDVSA y el ministro de Petróleo son la misma persona. Es decir, se controla a sí mismo. Y el Contralor General de la República es del mismo partido de gobierno, es de la misma organización política que el presidente de la República. O sea, a quien supuestamente tiene que controlar. Repito, es la lógica del partido único. Entonces, mientras en los hechos la lógica del partido único es ya una realidad en marcha, uno ve, desgraciadamente, a la oposición comportándose como que si estuviéramos en Suiza, ¿no? Se quejan de que esto es una dictadura, un régimen, una tiranía. Ahí está una dama que dice que esto es una corporación criminal. Pero cuando tú dices, bueno, entonces pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Estamos en presencia de una emergencia nacional. No, es que no nos podemos poner de acuerdo. Vamos a competir. Pero ojalá que les salga bien la competencia. Pero hagan lo que hagan, háganlo rápido y háganlo bien. Porque este país ya no espera más. Quisiera compartir con ustedes el último de los saludos que con motivo del
456 aniversario de Caracas, nos envían los dirigentes populares de los barrios de Caracas. Luisana Caicedo, desde mi parroquia, Caricuao, nos envía el siguiente mensaje. Escuchen. Hola, buenas noches. Quien les habla es Luisana Caicedo desde la parroquia ecológica de Caricuao. Hoy, en el 456 aniversario de nuestra bella Caracas, lamentablemente, bueno, tengo que decir que no tenemos nada que celebrar porque, bueno, aquí en Caricuao hay sectores, como por ejemplo en las partes altas, por ejemplo Payara, de Naude 4, que solo recibe agua una vez a la semana. Tenemos algunas personas, suscriptores aquí en Caricuao, que pese a que pagan un servicio de CanTV, tienen años sin tener el servicio. El internet falla con frecuencia, es muy lento y en ocasiones pues quedamos sin servicio. Tenemos también el problema de que, bueno, hay algunos drenajes tapados y hoy justamente con las lluvias pues se anegaron algunas de las calles internas, por lo menos aquí en Ruiz Pineda, donde yo vivo, y la gente no tenía cómo pasar. Otro de los problemas que está afectando a Caricuao es las fallas en el servicio eléctrico, que se han hecho muy recurrentes y, oye, los bajones son bastante fuertes y a veces hay apagones de 2-3 horas y no hay ningún tipo de explicación por parte de Corpoelec. Aparte de eso, pues también tenemos el tema de la gasolina, que bueno, la gente hace cola desde el día anterior para poder surtir en lo que es la bomba de la autopista, que es conocida como la Texaco, pero en la bomba interna de aquí de Ruiz Pineda, que es la Trébol, tenemos 5 días que no llega combustible. Entonces, bueno, nosotros desde aquí, desde la parroquia ecológica de Caricuao, solo de nombre, porque también están en deuda con nosotros en ese sentido, pues no tenemos mucho que celebrar. Sin embargo, bueno, queremos desearle a nuestra bella Caracas, bueno, un lindo cumpleaños a pesar de todo lo malo. A pesar de todo, dice Luisana Caicedo desde Caricuao. Sí, esas son las realidades entreveradas de nuestra ciudad, ¿no? En otras ciudades, por ejemplo Valencia, el norte reúne bueno, el desarrollo urbanístico, los servicios, los centros de empleo. En cambio el sur está totalmente deprimido. Caracas no, en Caracas hay una mezcla de lo bueno y lo malo. Es una ciudad entreverada. En Caricuao, donde todas esas molestias tienen su asiento, también tengo que decirlo, está el Parque Zoológico Caricuao. Un lujo ciudadano lo que tienen allá, y excelente también el trabajo de la gente de Imparques allí en ese espacio de recreación. De verdad que sí. Bueno, porque todo forma parte de esta realidad, repito, compleja y entreverada. Cuando son las 9:01 nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana, con o sin lluvia, a las 8 de la noche, en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chua Torrealba, en La Fuerza es la Unión.